Hola, hola hermana de fe, te abrazo fuerte con mi alma y deseo que mi abrazo llegue en este momento a tu corazón, a tu cuerpo y puedas sentir mi amor y mi cariño hacia ti. Si no lo has hecho aún, mi hermana, te invito a suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que te lleguen notificaciones tan pronto como yo suba el material que con tanto cariño preparo para ti. Hermana, hoy tenemos un súper tema. Hoy vamos a hablar del duelo. ¿Qué es? ¿Cómo gestionarlo? Y cómo apoyar a una persona que está pasando en este momento por una pérdida. Te platico que el duelo, mi hermana, es un proceso de ajuste frente a un cambio o a una pérdida en la vida. Normalmente asociamos el duelo con la muerte de un ser humano. Sin embargo, una persona puede vivir un profundo y doloroso duelo, aún por lo que para otra persona sería muy superficial o hasta ridículo. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo, un divorcio, la muerte de una mascota o el cambio de ciudad o de país. Todos los cambios que lleguen a ser abruptos en la vida de un ser humano pueden disparar un duelo profundo en el corazón y la mente de una persona. Entonces, para sentir el duelo no necesariamente tiene que ser la muerte de un ser humano, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy para este tema nos vamos a concentrar en el duelo que se vive cuando perdemos a un ser querido, ¿de acuerdo? Bueno, te platico que el duelo es un proceso de ajuste que tenemos que pasar a nivel espiritual, a nivel psicológico y a nivel de comportamiento cuando esa persona ya no está con nosotros. Te voy a platicar las etapas del duelo por las cuales una persona normalmente pasa frente a la pérdida de un ser querido. Estas etapas son muy profundas y la persona que las vive no está del todo consciente de que está viviendo estas etapas, pero quienes están acompañando a la persona en el duelo podrán observarlas claramente. Por ejemplo, la primera etapa es la negación. Es cuando nuestro cerebro recibe el impacto de la noticia y siente ese dolor tan profundo de la muerte de un ser amado que para poder sobrevivir el cerebro entra en un estado de negación. Esto no puede estar pasando, esto no puede ser cierto, y empieza la persona a negarse a que está viviendo esa realidad. Esta etapa de la negación puede durar entre horas o días. Una persona puede estar en completa negación. Ahora, hay unos tipos de duelo muy conflictivos y de esto te voy a hablar al final, ¿de acuerdo? Así es que te invito a quedarte escuchando, ir tomando nota, porque te garantizo que toda esta información un día te puede ser de gran bendición. Entonces, primero es la negación, ¿de acuerdo? Llega ese impacto, llega esa noticia, llega esa conciencia de que acabo de perder un ser amado y nuestro cerebro, para tratar de ayudarnos a sobrevivir de ese dolor tan profundo, nos mete en un estado de negación. Luego después llega la ira, un profundo sentimiento de enojo. Y este enojo puede ser muy expresivo. La persona puede tirar cosas, la persona puede golpear, intentar golpear personas, golpearse ella misma, lastimarse, quebrar cosas, porque es una ira que consume a la persona. Esta ira puede ser canalizada, como lo mencioné, contra ella misma, lastimándose, contra las personas que los rodean, pero también contra Dios. Hay muchas personas que en su ira sienten una rabia profunda hacia Dios. ¿Por qué permitiste esto?
si mi padre, mi madre, mi esposo, mi hijo era bueno, no merecía morir aún, yo aún necesitaba a esa persona en mi vida. Y entonces entra esa rabia hacia Dios y quiero que sepas que es muy normal, ¿de acuerdo? Después, cuando pasa la etapa de la ira, llega una etapa muy particular y muy peligrosa, que es las culpas. Y en esta etapa, la persona puede canalizar las culpas hacia ella misma y hacia los demás. Por ejemplo, cuando la culpa se canaliza de manera personal, empieza el ¿por qué no le dije? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no ayudé? ¿No hice lo suficiente? ¿Fui mala hija? ¿Fui mala esposa? ¿Fui mala madre? Y empiezan estas culpas que consumen a la persona, pero que es un intento de nuestro cerebro y nuestra alma de nuevo, de ayudarnos a vivir con este dolor. Y entonces la culpa, aunque es dolorosa, se encuentra la persona con un grado de alivio, siente alivio al autoculparse. También hay personas que ponen esta etapa sobre otras personas. Por ejemplo, empiezan las culpas entre hermanos, empiezan las culpas entre cónyuges, de hijos a padres. Esta etapa es muy peligrosa porque tiene el potencial de dividir mucho a las familias. Por ejemplo, cuando los padres mueren y entonces los hermanos empiezan esta etapa y no la saben gestionar y no tienen el apoyo necesario, entonces empiezan, es que tú no ayudaste lo suficiente a mi padre, es que tú no le dabas suficiente a mi madre, es que tú fuiste una mala hija, es que tú fuiste un mal hijo. Y entonces esta etapa divide mucho a la familia. En el caso de los cónyuges, cuando llega a morir, por ejemplo, uno de los cónyuges, hay hijos que entran a esta etapa, que es la culpa, de manera muy profunda, y no solamente se destruyen entre ellos, sino destruyen al papá que haya quedado vivo. Por ejemplo, si murió la mamá, se van contra el papá, o sea, es que tú trataste así a mi madre, es que la trataste mal, es que fuiste un mal esposo, la hiciste sufrir. O si fue papá quien murió, es que tú fuiste mala con mi papá, es que tú no lo amabas lo suficiente. Pero todo esto es una etapa normal dentro del proceso del duelo. Y es importante, muy importante, conocer las etapas del duelo para saber cómo funcionan, saber que son normales y poder pasarlas de la manera más exitosa posible y salir menos fracturados del proceso del duelo. Después llega una etapa que es en sí, se vuelve a llamar la etapa el duelo, donde la persona ya empieza a permitirse vivir una realidad. Ya no está en la negación, ya no está en la ira, ya se salió de las culpas y ahora está en un profundo dolor que puede llevar a la persona a una profunda depresión, una profunda tristeza donde la persona no puede ser funcional. La persona deja de asistir a su trabajo, no puede atender de manera efectiva a sus seres queridos, se aleja, se descuida, porque llega a esa realización de que la pérdida es verdadera, de que la pérdida es real, que ya no se puede esconder ni en la ira ni en las culpas, mucho menos en la negación. Entonces es un profundo dolor donde hay manifestaciones físicas. La persona puede llegar a perder el apetito, la persona deja de socializar, quiere estar completamente sola, quiere estar intimidar, por así decirlo, con las cosas o los momentos que representan a la persona que se fue. Por ejemplo, hay personas que dentro de esta etapa desearán mucho estar a solas, por ejemplo, en la recámara de la personita que murió o del papá, o aferrarse a la ropa de la persona que murió, a las cosas personales. Es un profundo dolor.
Pero aquí ya no hay pleito, aquí ya no hay gritos, es más una tristeza que invade a la persona y casi llega a inutilizarla. Después, cuando ya se pasa esta etapa, llega lo que en el proceso se conoce como resignación. Resignación jamás va a ser que nos olvidemos, no significa, quiero decir, que porque una persona se resigna se ha olvidado de la persona que murió, para nada. Resignación dentro del proceso del duelo se entiende que es esa etapa donde yo ya sé que la persona no está en este plano, que no la voy a volver a ver en este plano y estoy bien con eso. No me deja de doler, ¿de acuerdo? Pero estoy resignada a que se ha dado una separación física. Y entonces la persona poco a poco empieza a volver a permitirse momentos de felicidad, momentos de risa, momentos de reintegrarse a una vida más o menos normal. Entonces, estas son las etapas del duelo. Me preguntan mucho cuánto dura un duelo. La duración de un duelo depende mucho de varios factores. Por ejemplo, la personalidad de la persona, valga la redundancia, el apoyo familiar, el apoyo social que tenga cuando esté pasando por el duelo también va a ser una gran diferencia. La salud física, por ejemplo, si la persona que está pasando por el duelo tiene problemas graves, crónicos, de alguna enfermedad física, esto puede hacer que el duelo se tarde más el proceso. Pero los estudios revelan que normalmente un duelo, o sea, todo el proceso del duelo se gestiona entre 3 meses y 6 meses. Sin embargo, tardarse hasta 1 año para gestionar un proceso del duelo no es raro ni es algo que nos debamos alarmar, ¿de acuerdo? O sea, de 3 meses, lo ideal sería de 3 meses a 6 meses, pero perfectamente una persona puede gestionar su proceso del duelo hasta en 1 año. Ahora, hay 3 tipos de duelo que ya se vuelven duelos problemáticos, por así decirlo, duelos patológicos, donde ya se necesita intervención profesional, ya sea de un psicólogo, de un psiquiatra, porque ahí ya está pasando algo. Por ejemplo, estos 3 tipos de duelo conflictivo que te estoy hablando es, por ejemplo, el duelo de negación, donde la persona simplemente se niega. Y esta negación se ha extendido tanto ya por semanas, por meses, que la persona simplemente no acepta la muerte de ese ser querido, sigue actuando como si nada pasara, sigue actuando en negación. Esto nos da un indicativo de que ya se convirtió en una patología, porque aunque la negación es normal, no es normal quedarse en la negación por un periodo extendido de más de 3 meses. Hay personas que son muy liberales y dicen 3 meses, pero hay otras personas que dicen que una vez que la persona ya está en negación por más de 3 semanas, ya es un gran problema. Pero entonces, se tiene que buscar ayuda cuando la persona se ancla a una negación profunda donde no acepta y sigue actuando como si la persona que murió aún estuviera presente. El segundo tipo de duelo conflictivo es cuando la persona utiliza estrategias nocivas para lidiar con su dolor. Por ejemplo, cuando la persona tiene que recurrir a las drogas, al alcohol, para poder soportar ese dolor, ahí ya se necesita la ayuda profesional, porque la persona no está teniendo la capacidad de lidiar con su dolor de manera sana. Y por último, otro duelo patológico que también puede causar mucho problema es cuando la persona
se queda en una profunda ira y una profunda culpa. Cuando la persona no puede avanzar y se siente terriblemente culpable por la muerte de su ser amado, al grado de que se aísla, se lastima, ahí es cuando la persona también ya se convirtió en algo patológico, en algo que ya no entra dentro de los estándares normales, y entonces la persona necesita apoyo psicológico o apoyo psiquiátrico, ¿de acuerdo? Ahora, es importante conocer estas etapas. Si nosotros estamos pasando por un duelo, es importante conocerlas para entendernos nosotros mismos y saber que no es que me estoy volviendo loca, no es que simplemente, estoy desquiciada, sino que hay una razón por qué. Estas son etapas que nuestro cerebro y Dios en su infinita misericordia nos ha equipado con estas etapas para poder soportar el dolor tan profundo de la muerte de un ser amado. Pero también es muy importante que conozcamos el proceso del duelo de manera muy efectiva, porque si algo tenemos seguro en la vida es la muerte. Entonces alguna vez tendremos que dar apoyo a una persona que está pasando por el momento del duelo, por el proceso, y tenemos que saber cómo gestionarlo, cómo ser efectivas. Es muy doloroso cuando las personas alrededor no están informadas, no saben cómo funciona el duelo y tratan de sacar a la persona inmediatamente del proceso. Y con eso terminan lastimando, terminan violentando el amor que esa persona sintió por la persona que murió y hasta la dignidad de la propia persona. Por ejemplo, conocí un caso donde fue muy doloroso. Una mujer perdió a su esposo de 50 y tantos años y ella estaba viviendo su proceso de manera muy dolorosa y ella estuvo por mucho tiempo en la etapa del llanto, de la negación, de la ira. Y entonces los hijos, pues no sabiendo cómo ayudar, ¿verdad?, a esa mamá, por ignorancia, por no saber cómo funcionan las etapas del duelo, simplemente empezaron en pos del amor, ¿verdad?, pero a tener actitudes agresivas hacia su mamá, agresivas emocionales, diciéndole cosas, por ejemplo, o ya te controlas o te vamos a tener que meter a un manicomio, o ya tienes que controlarte, ya no hay nada que puedas hacer. Y aunque detrás de estos comentarios y estos comportamientos puede haber un grado de es que yo ya no quiero que mi madre esté sufriendo, pero es muy injusto para la persona que está viviendo el duelo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que conocer cómo funciona el duelo y ser muy empáticos, tener mucha paciencia. Normalmente a nosotros los seres humanos no nos gusta ni sufrir ni ver sufrir a otras personas. Entonces cuando estamos cerca de una persona que está viviendo el duelo, queremos sacarla rápido de ahí y se cometen errores como por ejemplo se trata de deshacer la ropa, tratamos de tirarla para que ya no haya recuerdos, para que esa persona ya esté mejor. Por ejemplo, supongamos que murió un hijo o una hija y las personas alrededor de aquella madre van a decir, es que hay que sacar las cosas de la hija, hay que sacar las cosas del hijo porque si no va a ser muy doloroso para ella. Pero eso es un error fatal, porque entonces la mamá y el papá se sienten violentados, porque, se sienten despojados del amor, despojados de la presencia de aquella persona que se fue. Entonces tenemos que ser muy compasivos, muy pacientes, no tratar de acelerar las cosas, el proceso del duelo, solo porque a nosotros no nos gusta que esa persona esté sufriendo, ¿de acuerdo? Tenemos que dar su tiempo, su espacio. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar a esa persona? Estar calmados, estar tranquilos, dar amor incondicional sin tener juicios y sobre todo mucha paciencia, mucha paciencia.
Una cosa también que es muy importante cuando damos acompañamiento en el proceso del duelo es tener clara nuestra fe. Cuando las personas, y esto no lo digo solo yo, hay muchos estudios que revelan que las personas que más sufren y que más se les dificulta el proceso del duelo son aquellas personas que no tienen arraigada fuerte una fe en la vida eterna. Entonces ven la muerte del ser querido como lo último, como jamás voy a volver a ver a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, ¿verdad? Y hay estudios que revelan que cuando nosotros confiamos, tenemos fe en una vida eterna, entonces el proceso del duelo es menos doloroso y se vive con más esperanza. Ahora yo aquí me quiero extender un poco y hablarle a usted de cosas de la fe. Nosotros, los cristianos, los que creemos en Jesús, sabemos que hay una vida eterna y que la muerte terrenal, la muerte como la conocemos aquí, es solamente un parto a la vida eterna. Le platico que en una ocasión estábamos en una conferencia de médicos y sacerdotes y el conferencista le tocó el siguiente que venía al escenario a presentar su tema era un médico y él nos hablaba de que un bebé cuando empieza el trabajo de parto, cuando está dentro del vientre de la mamá y cuando empieza el trabajo de parto, él verdaderamente piensa, ese bebé, o sea, nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, verdaderamente creíamos que estábamos muriendo. Porque dentro del vientre de nuestra madre fue nuestro mundo, nuestro único mundo por 9 meses. Entonces salir de ahí nos parecía que íbamos a morir. Es lo mismo en este plano existencial. Cuando morimos es solamente un parto a la vida eterna, donde un día volveremos a reunirnos todos con amor y en un plano donde ya no hay dolor, donde no hay sufrimiento, pero sobre todo donde no hay fin, y estaremos reunidos y unidos para toda una eternidad. Entonces, imagine que usted acaba de perder a un ser querido y a usted aún, por ley de la vida, está joven, está sana, a usted aún le quedan, vamos a decir, 50 años de vida, 40 años de vida. Cuando usted considera qué son 40 años comparado con toda una eternidad donde el tiempo no tiene fin, entonces esos 40 años que nos vamos a pasar sin ver a ese ser querido que se acaba de adelantar, es solamente una pausa. Es como haberle puesto a esas grabadoras antiguas, ¿verdad? Que ponía uno el cassette y le ponía uno pausa, ¿verdad? Y luego regresaba uno y le ponía de nuevo play y seguía aquella música hermosa. Es lo mismo. La muerte de un ser amado es solamente ponerle pausa a nuestra relación presencial, porque nosotros perfectamente podemos seguir teniendo una relación con las personas que ya se fueron, porque están en nuestros recuerdos, porque están en nuestra vida, porque fueron parte de nosotros. Entonces, la invito, si usted está viviendo este proceso tan doloroso del duelo, o usted está acompañando a alguien en el duelo, a gestionar mucho, con mucho amor, con mucha paciencia, pero a fomentar la fe y la certeza de saber que la muerte es solo una pausa en el tiempo y que pronto volveremos a estar con ese ser amado que tanto amamos. Mi hermana, mi hermano, este mensaje espero que haya sido iluminador para usted, para que conozca las etapas del duelo y las pueda vivir y gestionar de manera efectiva y que sea de construcción. Lo invito por favor a suscribirse a mi canal y a tocar la campanita. Recuerde que si hay esperanza y en Cristo, siempre, siempre, victoria. Bendiciones.